Y pues yo, mi querida familia del Charro, el día de hoy nos acompaña la diputada federal Julieta Ramírez. Amiga, ¿cómo estás? Bienvenida aquí a tu espacio, el Charro Político. Increíble trabajo que has venido realizando en la Cámara de Diputados, defendiendo la Cuarta Transformación, los proyectos que no dejan pasar la oposición, pero también cómo olvidar, ¿no? Cómo defendiste al pueblo de México de las humillaciones por parte de Lorenzo Córdoba, cuando en aquel entonces todavía estaba al frente del INE. Pero amiga, ¿cómo estás? Bienvenida. Amiga, feliz de estar aquí contigo. Mira, que desde hace muchos años yo te admiro, aunque no nos habíamos conocido, y ahora es un gustazo poder coincidir en tu propio espacio. Un abrazote y encantada de coincidir con tantas mujeres jóvenes como tú. No, hombre, pues el placer es para mí, para todo el público del Charro Político. También mencionar que, bueno, eres parte de esta bancada joven, nueva, fresca de Morena. Y platícanos, ¿qué está pasando, Julieta, en la Cámara de Diputados? Vemos que, bueno, hay mucha, pues, intención por parte de la bancada de Morena, aliados en, bueno, que salgan estos proyectos del presidente, pero el mensaje fue claro: nos vamos a esperar a 2024, con esta gente de los de enfrente nomás no se puede, ni siquiera se dignan a leer, ¿no? Ahí tenemos a Margarita que, bueno, defiende lo que no conoce. Claro. ¿Cómo ves tú ahorita el ambiente? ¿Qué está pasando ahorita con la bancada de Morena? Mira, la bancada de Morena y sus aliados estamos muy bien, tenemos claro cuáles son los proyectos más importantes para el país. Tan es así que en esta segunda legislatura de la 4T, es decir, esta que empezó en el 2021, pues se han presentado grandes reformas muy importantes, la reforma eléctrica, la reforma electoral. Pero ¿qué hemos encontrado de parte de la oposición? Pues una permanente resistencia, y no conocen otra palabra que no sea no. Y tú recordarás que hasta se pusieron en moratoria constitucional y dijeron, nada de nada lo vamos a votar. Y fue cuando todos nos fuimos en la avalancha a criticarles que cómo era posible que no quisieran votar nada, pues entonces, ¿para qué les pagan? Entonces, de manera permanente ha habido un atrincheramiento de la derecha, simplemente en una narrativa de mentiras y de oposición a todo en absoluto. Y aquí me gusta recalcar y diferenciar, porque cuando nosotros éramos oposición, pues nos oponíamos, por ejemplo, a la privatización de Pemex, a la privatización de CFE, a la reforma educativa, y no nos oponíamos nada más diciendo que no. En realidad tomábamos la tribuna, en los días que tomábamos la tribuna, pues era un sentimiento sentido, había marchas, había enojo, había tristeza. Lo que hemos visto por parte de la oposición, pues por ejemplo la pijamada que hicieron en el Senado el otro día, una cosa totalmente burda, absurda, de risa y de vergüenza también. Y no hemos visto que tengan claro un proyecto de nación, un proyecto alternativo. Solo se dedican a la mentira, a la difamación y pues a decir que no a todo. Y esto es un triste, porque creo que México no merece ese nivel de oposición. Al contrario, México merece que la población, que los ciudadanos tengan diferentes alternativas, puedan pensar, decidir qué es lo que consideran que le conviene al país. Pero nos la hemos pasado en una guerra de mentiras y verdades, y esto realmente no le funciona absolutamente a nadie. Y como tú decías, estamos enfocando nuestras baterías rumbo al 2024. No porque estemos encampañados, sino que al menos en la Cámara de Diputados ha sido muy difícil pensar en hacer reformas constitucionales para todos los temas que faltan, porque la oposición dice que no. Y como tú sabes, para hacer una reforma constitucional pues se necesita mayoría calificada, es decir, 334 votos de los 500 diputados. Y por lo tanto estamos enfocando nuestras baterías para informarle a la gente que es bien importante que en el 24 lleguemos muy fortalecidos al Congreso, tanto a la Cámara de Diputados como a la de Senadores, para que podamos continuar las reformas que le faltan todavía al país, como por ejemplo la reforma al Poder Judicial, amiga. Oye, Julieta, y en este sentido, ¿no se podría hacer algo desde la Cámara de Diputados, que ustedes se organizaran
para ver la forma de no permitir, por ejemplo, hablas de un tema interesantísimo, la moratoria que sacaron estos señores, que básicamente es lavarse las manos, decirle no a todo, no trabajar. Bueno, pues si no legislan como tú mencionabas, pues entonces pues que no cobren. No habría algo que se pudiera hacer, ¿no? Como por lo menos obligarlos a ir, porque pues van cuando les conviene hacer su show, cuando van secretarios para intentar humillar la investidura de los secretarios de Estado. O sea, para eso sí van, pero cuando son cosas importantes faltan. Y digo, uno como que mexicano de a pie, pues si yo no vengo a chambear, pues no me pagan, ¿no? A menos de que, se presente alguna situación. ¿No se podría hacer algo desde el Congreso? Algo tiene que poder hacerse. Lamentablemente, con la pandemia que sucedió, pues mucho de nuestro sistema de funcionamiento dentro de la Cámara de Diputados se trasladó al método en línea y a distancia. Y creo yo, y ya han sido muchas diputadas y diputados los que hemos demandado dentro de la Cámara que regrese toda la normalidad, porque algunas facilidades de los sistemas en línea pues permite que aquellos que no quieren pues se hagan los occisos y finalmente no demos con ellos. Creo que esto ya tiene que retomar a la normalidad para que se vea más claramente que si no estás presente en el pleno, pues es porque no te interesa, no porque tengas COVID. Entonces, es importante regresar a la normalidad y ser un poco más estrictos en todo este sistema de votos, de asistencias, para que no pueda haber diputadas y diputados que simplemente no participen en las sesiones y que la gente no conozca siquiera su paradero. Esto es fatal. Y justo es el estigma con el que cargamos todas y todos los diputados, de que una vez que pedimos el voto nunca volvemos al territorio. Entonces creo que también esta bancada de Morena, los jóvenes y todos los que tenemos realmente una convicción por cambiar y transformar la política, pues tenemos que empezar a romper estos terribles estigmas de que no regresamos al territorio y que no hacemos nada prácticamente. Y una de las posibilidades es ser más estrictos con las asistencias de los diputados y que les peguemos donde más les duele, que les descuenten del sueldo. Definitivamente yo concuerdo contigo. Yo creo que a esa gente lo que les mueve es el dinero, y cuando empiecen a ver que pues no está llegando el cheque, ahora sí van a comenzar a tomarse esto en serio. Y bueno, hace unos días vimos a el coordinador de la bancada de Morena platicando, que no habrían aparte de que, se viene este plan C pasando 2024, pero bien dice, no vamos ganándole al tiempo, y Ignacio Mier planteaba estas consultas para, empezar a reformar, transformar, pero yo diría sobre todo limpiar al Poder Judicial. Vi un tuit tuyo donde, pues ponías que creo que fue este martes, iniciaron ya oficialmente estos debates. ¿Nos puedes platicar qué veremos en los próximos días? ¿Cuál será tu participación? ¿Habrá también de otros partidos? ¿Solamente es Morena? ¿O qué finalidad tiene esto? Creo y entiendo y me acuerdo del tuit, serán 5 conversatorios, y después de esto, ¿qué sigue? Por una parte, estamos invitando a la población en general. Somos parte de un grupo de trabajo que va a empezar a trabajar o diseñar una posible reforma al Poder Judicial. Y queremos iniciar con la discusión, el debate, un parlamento abierto, para que todos empecemos a conocer las entrañas del Poder Judicial, lo bueno, lo malo y lo caro del Poder Judicial. Y claro, todo se haga públicamente. Y entonces preparamos estos conversatorios que son todos los martes a las 11 de la mañana, hora de Ciudad de México, con especialistas en la materia judicial, con exministros, exmagistrados o miembros actuales del Poder Judicial que deseen participar, para que ofrezcan ellos su perspectiva en diversos aspectos que puedan reformarse de toda la parte jurídica y toda la parte del Poder Judicial en nuestro país. Creo que es importante esta discusión pública. Queremos iniciar por ahora con la discusión nada más, porque sabemos que si el día de mañana tuviéramos presentada y lista una reforma al Poder Judicial, en realidad la oposición en automático nos diría que no, sobre todo porque se acercan los comicios y ellos se quieren colgar la medalla de que están contra Morena. Entonces sabemos que la coyuntura y la situación política no nos lo permite, pero sí queremos ir diseñando una posible reforma o posibles
reflexiones en torno a este poder para empezar a diseñar una reforma que nos permita llegar al 2024 fuertes, seguros y finalmente abatir lo que queremos abatir en el Poder Judicial. Número 1, los privilegios que actualmente persisten dentro de la más alta cúpula del Poder Judicial.